En la mañana aprendimos bastantes cosas acerca de lo que es correr con paciencia. Sabemos que lo que leemos en Hebreos 12:1 de correr con paciencia es una carrera de estatura espiritual, y el fin es llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Me gustó mucho algo que compartió el pastor Antonio Lázaro, que él mencionó y dijo: ¿cuánto de Cristo estás alcanzando diariamente? ¿Cuánto de Cristo estás tú logrando en tu vida? Porque saben, la edad natural, escuchen bien, la edad natural no da estatura espiritual. ¿Cuántos saben esto? Yo conozco muchas personas de edad ya más maduras, muy carnales. La edad natural no da madurez espiritual, hermanos. Jóvenes, no. ¿Qué es lo que da la madurez espiritual? El conocimiento de las verdades de su palabra, y que nosotros muramos a nosotros mismos, reflejemos la naturaleza de Cristo. Eso va a traer estatura espiritual. Pero algunas personas pueden tener 30 años, 40 años, 50 años y ser carnales. Cuando el Señor dijo en su palabra, tienen que hacerse como niños, ¿a qué se refería? Ay, pues regresar a serme niño, pues no. ¿O quién de aquí se está haciendo más joven cada día? Pues nadie, ninguno de nosotros. Así que no se refiere a algo natural, sino a algo espiritual, que lo que el Señor quiere es que nosotros anhelemos la leche espiritual. Y nosotros estamos recibiendo la leche espiritual y anhelamos un día poder comer la vianda, conocer más y cada vez más. Y aprendimos esto en la mañana. Me gustó mucho esto que dijo el pastor Antonio Lázaro: ¿cuánto de Cristo estamos nosotros aprendiendo? Y la palabra de Dios viene a decirte también cuánto conocimiento, cuánta naturaleza de Cristo se está formando en ti. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios, lo que significa, y es necesario que nosotros demos frutos espirituales. Una sin la otra no funcionan. Necesitamos conocer de la palabra de Dios y necesitamos dar frutos espirituales. Y bueno, todo joven cristiano y todo creyente realmente debe crecer en naturaleza de Cristo y en doctrina. Estas deben ir juntas en nuestra vida. En cuanto al conocimiento de la Biblia, muchachos, hermanos, debemos de entender el lenguaje espiritual que se encuentra en la palabra de Dios. Saben que en la Biblia nada está escrito nada más por nomás, como decimos comúnmente. Ay, nomás escribió pues por decirlo de una forma. No, todo en la Biblia tiene un porqué. Todo en la Biblia tiene un porqué, un propósito. Y es de nosotros escudriñarlo, y es de Dios que nos abra el entendimiento. Eso es lo que hizo con los apóstoles, con los discípulos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y yo veo un peligro el día de hoy, que muchos jóvenes, pues realmente en todo creyente, hay muchos que no están creciendo en entendimiento de la palabra de Dios, que no están creciendo en conocimiento. Y hay quien pueda decir: yo no necesito conocer más de la Biblia. Pues no. ¿Cuántos quieren conocer más de la Biblia? Y eso es ¿por qué? Porque hay cosas que necesitamos que el Señor nos las revele, ¿sí o no? Si yo le digo a Dios: Dios, yo necesito más, quiero saber más, es porque hay cosas que todavía no sé. ¿Estamos? Es porque hay cosas que yo necesito ir aprendiendo, pero una doctrina a la vez, un pasaje a la vez, dando fruto y entendiéndolo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 2:14. ¿Cómo nos muestra que la palabra de Dios está escrita en un lenguaje espiritual? 1 Corintios 2, versículo 14. Dice así 1 Corintios 2, versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, ¿saben también qué significa? El hombre carnal, una mente carnal. Miren, Dios sabe que tenemos una naturaleza carnal que estamos matando, pero Dios nos ha ordenado a no tener mente carnal. Escuchen bien esto: sí tenemos una naturaleza carnal que la estamos matando, haciendo morir, que estamos con la palabra de Dios muriendo a nosotros mismos cada día. Y aunque tenemos esta naturaleza y que nos estamos revistiendo de la naturaleza de Cristo, muriendo a nosotros mismos, Dios nos ha ordenado a no tener una mente carnal hasta que lleguemos a tener la mente de Cristo. Y el hombre natural o carnal no percibe. ¿Les han pasado que alguien te dice: oye,
¿Escuchas eso? No, yo no oigo nada. Quizá no percibe un sonido. Oye, huelo algo, huelo un olor dulce. Yo no huelo nada, no percibo. Y así, el hombre natural no percibe, espiritualmente hablando, las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, pues son locura. Las quiere discernir terrenalmente. Y lo dice, y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Así que las cosas ocultas, la palabra de Dios está escrita en un lenguaje espiritual que debe ser discernido como con un lenguaje espiritual, de una forma espiritual. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un lenguaje espiritual que nos muestra en el contexto que yo puedo seguir a Dios. No importa si tengo o no tengo. Pero si yo lo saco del contexto espiritual, entonces lo voy a leer literal. Y voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces pues, puedo aventarme de un precipicio y volar. Todo lo puedo en Cristo. ¿Verdad que no significa eso? ¿Por qué ustedes saben que no significa eso? ¿Por qué? Porque empezamos a leer la palabra de Dios y la empezamos a entender en su contexto espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así como aprendimos en la mañana, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan natural vivirá el hombre espiritual, sino de toda palabra espiritual que sale de la boca de Dios. Debemos entender, discernimiento de la palabra de Dios es alimento espiritual para nuestra alma. Tú necesitas alimento natural para sostener este cuerpo natural, pero necesitamos entendimiento de la palabra de Dios, del pan espiritual, para que nuestra alma se edifique espiritualmente. Pero si no la entiendes, si no la percibes, ay, qué bonito dice, ay, me llena. Sí, pero ¿la entendiste? No, hermanos, no. Se deben de entender y percibir espiritualmente. El hombre o la mente natural solamente verá lo natural, las cosas de la tierra. No podrá discernir o percibir las cosas que están en la palabra de Dios. La mente natural no puede, ni podrá entender el lenguaje espiritual. No podrá. Véanlo en Romanos 1:20. Romanos 1:20. Dice así Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿a qué se refiere? Lo espiritual. Las cosas invisibles de Dios se refiere a lo espiritual. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Es decir, hay una prueba del poder y de la deidad de nuestro Dios. Hay una prueba, se hacen claramente visibles, como prueba, diría yo, aquí, desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, ¿cómo dice aquí siendo entendidas? Para la mente espiritual. Aquel que tiene discernimiento de la palabra de Dios, ve las cosas naturales y entiende lo espiritual. ¿Cómo fue que el Señor Jesús estaba hablando a la nación de Israel? Les estaba enseñando las verdades espirituales por ejemplos naturales. A un hombre dentro del templo le dijo, extiende tu mano, y tenía una mano seca, y Dios se la restauró. Dios quería mostrar que Él podía sanar manos secas. Pues sí lo puede hacer. ¿Cuál era su propósito? Un día voy a restaurar la mano del sacerdocio de Israel que está seco, sus pies sucios y su ojo ciego. Estaba explicando cosas espirituales. Pero los sacerdotes en la nación de Israel, y esto no está muy lejano el día de hoy de muchos, dicen, yo ya leí lo que está en la Biblia, pero si no lo disciernen en el contexto espiritual, solamente van a ver lo natural. La nación de Israel, sus sacerdotes pues tenían la ley y ellos pensaban que eso era todo, y llegó Dios, primero Juan el Bautista, preparando el camino al Señor Jesús, y les estaba diciendo, arrepiéntanse, viene otro mayor que yo. Y llega el Señor Jesús y les enseñó lo espiritual que guardaba la ley, que era Él. No lo pudieron soportar.
no lo pudieron soportar. Aquí recordemos esta enseñanza de la mañana, seamos humildes y sencillos para que Dios nos enseñe. Las cosas invisibles de Él son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que lo espiritual está explicado en la palabra de Dios en muchas ocasiones con cosas naturales, para que podamos entender lo espiritual. La palabra de Dios está escrita en lenguaje espiritual, la cual está cerrada, como les mencioné, para la mente natural. Estuvo, está y estará cerrada. Vean lo que dice Isaías 29, versículo 10. Isaías 29, versículo 10. Y vamos a desglosar este versículo. Dice Isaías 29, 10: porque Jehová derramó sobre vosotros. ¿A quién le está hablando? A la nación de Israel en ese tiempo. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Ahí está Chuy, si existían los videntes. Ahorita vamos a ver qué es un vidente bíblico, qué es un vidente en la Biblia, porque si no van a decir, ay, mira, aquí está las cosas espiritistas. Miren, Dios nos dice que pongamos la vista en las cosas espirituales, no en las cosas espiritistas. Vamos a ver más adelante esto. Versículo 11: y os será toda visión como palabras de libro sellado. ¿Libro qué? Tienen que subrayar eso, de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer. Aquí al que sabe leer se está refiriendo a los sacerdotes, a los que se supone que sabían las cosas. Al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está ¿qué? Sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, ¿qué? No sé leer. Así que la palabra de Dios es un libro sellado para la mente natural, para el hombre natural. Es un libro sellado. Pero venimos a la congregación a entender lo espiritual. Cuando tú entiendas y se te empieza a revelar por medio del ministerio en tu congregación lo espiritual de la palabra de Dios, te voy a decir, lo que pide Dios en lo espiritual es mayor que la figura que tú veas en lo natural. ¿Me expliqué? Lo que Dios te pide espiritualmente siempre será mayor que lo que tú puedas ver en las cosas naturales. Pero hay cosas en la Biblia que dice, amad a vuestros enemigos. ¿Eso es literal o no? Eso es literal, no os hagáis. Perdonad al que ofende. Y eso, ay, bueno, eso no es literal. Eso es literal, ¿no? O sea, hay cosas en la palabra de Dios que están cerradas para la mente natural. Es un libro sellado. Y esto mismo se cumplió en los sacerdotes y en toda la nación de Israel en su tiempo. Ni la nación ni sus líderes espirituales entendieron lo espiritual que guardaba la ley. ¿Qué guardaba la ley? A Jesucristo. Ellos no lo pudieron entender, no lo soportaron. En primer lugar, encontramos en el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros, dice, espíritu de sueño. Espíritu de sueño es una condición espiritual de lentitud. Si alguien dice, yo me duermo en las predicaciones y aquí está la base bíblica, no. Espíritu de sueño, no. Aquí, espíritu de sueño está hablando de una condición espiritual de lentitud para querer aprender y entender las cosas espirituales. Ejemplo de esto lo vamos a ver en Hebreos 5:11. No pierda ahí este versículo y vamos a Hebreos 5:11. ¿Cómo es esto del espíritu de sueño? Muchos no pueden correr con paciencia esta carrera espiritual, pero hay un espíritu de sueño sobre sus vidas. Y esto es una condición espiritual. La vemos en Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Difícil por qué? Vean por qué. Por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Es decir, no queriendo aprender lo espiritual. ¿Cuántos ya saben todo lo que significa la Biblia? Pues no, ¿verdad? Tenemos nosotros que ver si no estamos en una condición de un espíritu de sueño. Lentos, por cuanto os habéis hecho tardos. Alguien que tiene sueño, ¿cómo camina?
¿Te has levantado así un día en la mañana que dices, ay, Dios mío? Y que dices, ay, siento que se me subió el muerto, dicen algunos, ¿no? Yo me he levantado en alguna ocasión, porque siempre me levanto así, digo, gloria a Dios, a orar. No, sí, alguna ocasión me he levantado y, ay, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? No, y empiezo a caminar, le hago así y digo, ya estoy en la sala, y luego le hago así, ya estoy en la cocina, es que está chiquita nuestra casa, entonces me muevo así, y a algunos de ustedes les ha pasado que a alguien le dice, vámonos, y está adormilado, así va. Bueno, correr con paciencia la carrera, y hay personas que no quieren aprender lo espiritual, y tienen un espíritu de sueño, una lentitud, pero ¿para qué? Para oír la palabra de Dios, para aprender lo espiritual. Versículo 12, porque debiendo ser ya que maestros. Y aquí son dos cosas, debiendo ser ya como el maestro, dando naturaleza, mostrando la naturaleza de Cristo, pero también ya debiendo tener conocimiento de estas cosas. Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Díganme, ¿un bebecito puede correr? No, un bebé no puede correr. Dice, y habéis llegado a ser tales, o sea, lentos como bebés espirituales, que tenéis necesidad de leche, como bebé o inmaduro espiritual. Déjenme decirles algo, ser bebé espiritual no es pecado. Permanecer en la condición de bebé espiritual sí lo es. Si alguien ha pasado de muerte a vida, la Biblia muestra que es un bebé espiritual. Un bebé espiritual es lo mismo que un carnal, que tiene que aprender lo espiritual. ¿Es pecado que sea bebé espiritual en ese momento? No, pero si ya tienes 20 años siendo cristiano y todavía batallas con cosas que ya no deberías, eso sí está mal. O no te estás alimentando de la palabra de Dios o no la obedeces. Ser bebé espiritual en sí mismo no es pecado. Cuando se nace de nuevo, cuando se está caminando en los primeros pasos, pero después de un tiempo ya. Correr con paciencia de Hebreos 12:1 es una carrera espiritual, de estatura espiritual, llegar a ser como Cristo, a un varón perfecto, maduro, completo. Y aquí dice en Hebreos, se han hecho lentos, tienen un espíritu de sueño a tal grado que no pueden. ¿Cómo les voy a dar la vianda si la leche la vomitan? ¿Cómo les voy a enseñar más si lo básico no lo pueden digerir? Se han hecho tan lentos, que tienen necesidad de leche. Dale a un bebé un bistec, haz lo que se lo coma a fuerzas, lo vas a matar. Un bebé pues necesita lechita. Y todo eso, hermanos, jóvenes, ¿hacia dónde se traslada? A lo espiritual. A lo espiritual. Y dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La cosa es que algunos dicen, no, yo ya estoy listo, Chuy, échame Apocalipsis 13. Explícame Apocalipsis 12. Yo a veces los veo y digo, si no entiendes Juan 3:16, si no vives lo que dice Juan 14:6, ¿cómo? Pero muchos se han hecho lentos, tardos para oír. Con todo esto tú analízate si no hay un espíritu de sueño sobre tu vida, ¿cómo estaba en la nación de Israel? Tardos y lentos para escuchar. La leche espiritual es necesaria para el bebé espiritual. Así como lo es en lo natural, es en lo espiritual. La leche espiritual es necesaria para el bebé espiritual, pero ¿saben qué? Pero es insuficiente para el maduro espiritual. ¿Ustedes pueden vivir de solo leche? No. Pero si ya han alcanzado una madurez, Dios quiere darles más de su palabra. La leche espiritual es necesaria para el bebé espiritual, pero es insuficiente para el maduro espiritual. Tiene que empezar a comer ya algo más sólido. Vianda, ¿saben que en la Biblia así se muestra? Leche para el bebé, vianda para el maduro. Y tú debes de preguntarte esto, ay, joles, a lo mejor yo le pido a Dios que ya me dé más revelación, más cosas, pero pues no obedezco lo simple.
lo sencillo, lo básico. Fíjate si no te has hecho tardo para oír la palabra de Dios, para aprender lo espiritual, para obedecer lo que ya sabes. Sí, déjame decirte, preocúpate por aquellas cosas de la Biblia que ya entiendes y que no obedeces. Sí, preocúpate. Y también preocúpense por aquellas cosas de la Biblia que ni conocen ni entienden. O sea, también tenemos que llegar a un entendimiento de la palabra de Dios. Con el tiempo, poco a poco, estudiando. La condición de niño espiritual es la que les detenía aquí en Hebreos y se detiene el día de hoy, el día de hoy a muchos para aprender más de las cosas espirituales. Un niño natural pues se enoja. Yo sé que los niños pues son preciosos, claro que sí, pero los niños también se enojan. Los niños se enojan y se molestan por la instrucción natural. Lo mismo hace un niño espiritual, se enoja por la instrucción espiritual. Así que bueno, tenemos paciencia, pero ya tenemos que crecer también espiritualmente. Así un espíritu de sueño o lentitud viene en aquel que no quiere entender las cosas espirituales y que se ha hecho tardo para oír. Ahora, regresemos a Isaías 29:10. A continuación vemos la siguiente condición espiritual. Dice, cerró los ojos de los profetas o sacerdotes. ¿Significa que le cerró los ojos así? No. Está hablando aquí del entendimiento. Cerró los ojos de los profetas o sacerdotes que guiaban a la nación de Israel para entender las cosas espirituales de la ley. Lo mismo es el día de hoy en la palabra de Dios para muchos. Esto es un lenguaje simbólico o figurativo. Vamos a ver por qué menciona los ojos de los profetas en Mateo 15, versículo 12. Mateo 15, versículo 12. Dice, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos qué? Muchos se ofenden cuando se les explica lo espiritual de la palabra de Dios. Los fariseos se ofendieron, pues bueno, no espero otra cosa yo el día de hoy. Tengamos un espíritu humilde. Los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron? Él les estaba explicando lo espiritual y los fariseos se ofendían. Palabra dura es esta. Versículo 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. ¿Son qué? Ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ay, lo siento mucho, ambos caerán en el hoyo, es decir, a tierra o morirán. Fíjense, mas nosotros, aprendiendo lo espiritual de la palabra de Dios, nos comienza a suceder a nosotros lo siguiente, en lo que los sacerdotes de la nación de Israel empezaron a tener una enfermedad degenerativa visual, sus ojos de entendimiento se empezó a oscurecer. A nosotros nos está pasando, bueno, al que quiere la palabra de Dios, nos está pasando Efesios 1:17. Vamos ahí. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y nos está sucediendo a los que quieren su palabra y claman, dicen, Señor, revélame más, dame más, quiero correr con paciencia la carrera, entendiendo tu palabra. Nos está sucediendo Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es esta esperanza? Pues vida eterna. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es esta? El entendimiento de su palabra. La Biblia nos muestra que la riqueza del injusto, del impío será para el justo. Eso no significa que el dinero terrenal de los narcos Dios lo va a traer a la iglesia para hacer miles de casas de oración. No. Ahí dice que el dinero de ellos, del injusto, va a ser para nosotros. No, eso no significa. ¿Cuál es la riqueza bíblica? El entendimiento de su palabra, que el impío no la quiere y nos fue dada a nosotros. Y empezamos a adquirir inteligencia
espiritual, inteligencia espiritual de lo que significa la palabra de Dios. Si tú quieres la palabra de Dios, se te va a empezar a alumbrar los ojos. ¿De dónde? De acá arriba. La Biblia dice que el sabio tiene sus ojos en su cabeza. A ver, voltea con el que está a tu lado si tiene ojos en la cabeza. A lo mejor dice, ahí no, en los pies. Sí. ¿Qué significa eso? Que está alumbrando los ojos del entendimiento. Los ojos del entendimiento. Pero ¿qué hizo con los sacerdotes? Cerró los ojos de los profetas o sacerdotes. Ya no había más visión. Ya no va a haber más visión para ellos en este tiempo. Y luego dice, regresemos a Isaías 29:10. Isaías 29:10. Vemos a continuación, dice, y Dios puso velo sobre la cabeza de los videntes. ¿Quiénes son estos? ¿Se refieren a los mismos sacerdotes de la nación de Israel? ¿Y a ministros el día de hoy? Sí. Vamos a comprobarlo en 1 Samuel 9:9. Primera de Samuel 9:9. Dice 1 Samuel 9:9, ¿quiénes son los videntes? Para que no digan, ay, no, pues no está mal que busque una bruja, Chuy, pues ahí dice vidente. Inteligencia espiritual, entendimiento de su palabra. Dice 1 Samuel 9:9, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al ¿quién? Al vidente. ¿Cómo es el vidente? Pues el que ve. El que ve, o sea, el que ve. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba ¿cómo? Vidente. Fíjense, después de que murieron Moisés, Josué, los demás sacerdotes que fueron enseñados por ellos, Dios dio una instrucción a la nación de Israel. Cuando entren a Canaán, me sacan a todas las naciones que están ahí. Las sacan. No quiero que se queden ahí. Y eso muestra, híjoles, mucha carnalidad en nosotros, que tiene que ser echada fuera. 7 naciones más grandes y más poderosas, pero Dios dijo, cada que traiga una nación delante de ti, la vas a herir y la vas a matar y la vas a sacar. Pero ¿qué hicieron la nación de Israel? No, pues sacaron a una, sí, pero otras se quedaron ahí. Y los sacerdotes empezaron a permitir que la nación de Israel fornicara espiritualmente, mezclándose con todos los dioses que estaban ahí en Canaán. Una fornicación espiritual. El ojo de los sacerdotes empezó a sufrir una enfermedad degenerativa. Entonces, los profetas, videntes, sacerdotes, ¿qué parte del cuerpo de la nación de Israel eran? Al decir, ¿qué parte del cuerpo en la nación de Israel eran? Eran los ojos que guiaban a la nación de Israel. Y vean lo que Dios dice de ellos en Zacarías 11:17. Esto es necesario para que entendamos más su palabra, la entendamos. Esto es un mensaje también para ministros y lo viene a la congregación. Zacarías 11:17 muestra esto otra vez. Ay del pastor inútil. ¿A quién le está hablando? A los ministros. Que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo, y su ojo, ¿qué? ¿Su ojo cuál? Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente, ¿qué? Oscurecido. Será oscurecido. Por tal motivo, Dios dijo lo siguiente a la nación de Israel: como estaba el ojo dentro del cuerpo de la nación de Israel, los sacerdotes eran los ojos. Y bueno, el día de hoy no voy a explicar, pero también Dios los representa como la mano y también los representa como los pies. Ahorita estamos viendo el ojo nada más. Vean lo que Dios dice de toda una nación, de una iglesia, cuando un ojo está mal. Lucas 11:34. Lucas 11:34. ¿Ya lo tienen? La lámpara del cuerpo, es decir, ¿qué hace una lámpara? Alumbra, trae luz. La lámpara del cuerpo es, y está hablando de un grupo específico, es el ojo.
Esto no significa que si tú dices, ay, híjoles, pues que, claro, no debes de ver, o sea, no debes de ver pecado con tu cuerpo. El cuerpo no es para el pecado, no es para la fornicación. No vamos a ceder a los deseos carnales, no. Pero si tú dices, ay, híjoles, con este ojo, ay, no quiero ver pornografía, ay, pero ya la veo con este. No. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo. Cuando tu ojo, los que te guían, tus sacerdotes, los que te están guiando, es bueno, también todo tu cuerpo, es decir, toda la nación de Israel o toda la iglesia, está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, o sea, enfermo o ciego, también tu cuerpo está en tinieblas. A mí me da mucha tristeza ver en muchos congresos de jóvenes, y como les digo, es una tristeza. Yo oro, yo digo, Señor, ábreles el entendimiento. No los estoy juzgando, pero digo, Señor, tú nos permites en tu palabra juzgar lo que se predica. Y yo oro porque en muchos eventos de jóvenes se les enseña cosas de la palabra de Dios que no significan eso. Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es una de las cosas que utilizan para decirles, pon tu meta en Dios y haz cosas para el Señor. Y a veces hacen cosas que Dios no les pidió. Y en muchos de ellos dicen, ¿cómo alcanzar tus sueños? Aunque sean bien carnales tus sueños, ¿verdad? A lo mejor ni son los de Dios. Pero ¿cómo alcanzar tus sueños? Y yo digo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo tiene entendimiento, todo el cuerpo va a caminar en entendimiento. Pero si el ojo está ciego, todos van a estar en obscuridad. Todos absolutamente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en, ¿qué dice? ¿En qué? Tinieblas. O sea, en oscuridad, sin entendimiento. Dios puso un velo sobre la cabeza de los que guiaban a la nación de Israel, de los fariseos. Ellos no querían entender lo espiritual de la ley, pero nosotros sí queremos entender, ¿verdad? Nosotros sí queremos. Ellos no querían, y esto sucede el día de hoy para muchos ministros. El velo sobre las cosas espirituales están sobre ellos. Y como lo vimos, como lo mencioné, veámoslo en Eclesiastés 2:14, esto mismo. Nada más para leerlo, Eclesiastés 2:14. El sabio, es decir, el entendido espiritual, tiene sus ojos ¿en dónde? En la cabeza. Así que Dios, cuando está hablando de madurarte espiritualmente, está hablando de hacerlo aquí. Dijo el apóstol, no obstante que este cuerpo, ¿cómo dice? Que el cuerpo va envejeciendo, va muriendo. El hombre interno se renueva. No significa que me voy a hacer viejito y voy a hacerme más espiritual, no. Mientras que el hombre externo se va desgastando, el carnal, el interno, que es hecho conforme a la imagen de Dios, se tiene que ir, ¿cómo? Renovando. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca, pero que yo, ¿qué? Y empezamos a entender lo espiritual, lo que Dios pide de nosotros, lo que la Biblia nos habla en lenguaje espiritual. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, es decir, que se ha alumbrado nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que renovarte acá, entendiendo lo espiritual de la palabra de Dios. Y como les dije, entender lo espiritual de la Biblia siempre te va a costar más. Siempre te va a llevar a un nivel más alto que el ejemplo natural con el que te está mostrando lo espiritual. Dios siempre nos va a pedir aún más. Pues bien, lo que Dios hizo con ellos fue esto mismo. Puso un velo sobre su entendimiento porque no creyeron en Jesús. No creían en Él. Había estas cosas, espíritu de sueño, un manto sobre su cabeza, el ojo ciego. Vamos a ver Juan 12:37 al 40. 12:37, Juan 12:37. Dice Juan 12:37,
Pero a pesar de que había hecho tantas señales, estas señales, hermanos jóvenes, siempre seguían después de su predicación. Porque milagros y maravillas no eran el propósito principal de Dios aquí en la tierra. No. Señales y prodigios no eran el propósito principal de Dios en la tierra. Y muchos, ¿qué es lo que buscan? Señales y prodigios. ¿Y qué les dijo el Señor? Si ustedes no ven estas cosas, no creen. Señales y prodigios no es el propósito principal. El propósito principal de Dios con la nación de Israel, con nosotros también, el Israel espiritual, es que entendamos sus caminos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído? No dice quién ha visto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Qué le dijo a Pedro? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Entendió quién era Jesús? Lo entendió. Y bueno, dice el versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos. ¿Cuáles? Los naturales. Y luego dice, y entiendan con el corazón. O sea, no vean con estos ojos, sino que entiendan con el corazón, como que entiendan espiritualmente, y se conviertan por ver lo espiritual, por creer, y yo los sane. Una vez que crean en el Señor, en su palabra, haya una sanidad, un saneamiento espiritual. Y pues sí, el día de hoy a muchos se les predican, pare de sufrir. Y lo que, bueno, pare de sufrir, aquí nosotros decimos, Señor, enséñame tus caminos. A Israel le mostró sus obras, pero sus caminos solamente se los notificó a Moisés. Muchos van a ver las grandes obras de Dios, pero muy pocos van a entender los caminos de Dios. ¿En dónde estás poniendo tus ojos? Dios ya te alumbró un poquito el entendimiento. ¿En dónde estás poniendo tu vista? ¿Puestos los ojos en Jesús? Y luego no dice autor y hacedor de señales y prodigios, ¿no? Que dice autor y consumador de la ¿qué? De la fe. Entendimiento espiritual. ¿En dónde me quedé? Y se conviertan y yo los sane. Entendimiento espiritual. Ahora bien, lo trascendental que leímos en Isaías 29:10, regresen ahí nada más para que lo vean nuevamente. En Isaías 29:10, ahí, nada más denle una leída rápido al primer versículo. Lo trascendental de ahí era el juicio y la condición que él mostró que estaban los ministros en ese tiempo. Y eso también sucede el día de hoy. Por eso nosotros les advertimos, escudriñan las escrituras, estudian la palabra de Dios. Muchos predicadores, profetas, los cuales dentro del cuerpo de Cristo son el ojo que debe tener luz, que debe guiar, están ciegos y no ven muchas de estas cosas. Ciertamente hay algunos, fíjense, no hay que confundir, y yo aprendí esto en el Congreso de Pastores, no confundamos con aquel que pues que tiene un error quizá en algo de interpretación, con un lobo. No hay que confundir. Pero hay quienes incluso usan la palabra de Dios para llevar a las personas en un camino terrenal, cuando el camino que Dios que quiere que corramos es espiritual, para tener entendimiento espiritual. Véanlo esto en 1 de Pedro 2, versículo 6. 1 de Pedro 2, versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, y es Cristo, ¿verdad? Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, como lo fue la nación de Israel, y todo aquel que rechaza la palabra de Dios, la piedra que los edificadores desecharon, es decir, los sacerdotes y fariseos, ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Y luego vean lo que dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estos ojos que eran los fariseos y el día de hoy pues son los ministros que se niegan a conocer más de la palabra de Dios, están ciegos y tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Muchos no pueden ver lo espiritual que está en la palabra de Dios por la necedad que hay en el corazón. Y yo les digo a ustedes, jóvenes e iglesia, hay que ver, ahora sí, hay que ver lo espiritual que Dios nos quiere dar en su palabra. Vemos esto como introducción, que la palabra de Dios es un libro sellado para la mente natural, aunque seas cristiano. Sí. Muchos piensan que por haber pasado de muerte a vida ya tienen una mente espiritual. Yo ya nací de Dios, ya tengo una mente espiritual. No. La Biblia muestra que es un bebé espiritual y que tiene que sufrir un proceso para pasar de tener una mente carnal a una mente espiritual y entender las verdades de la palabra de Dios. Tiene que sufrir un proceso, y eso ya se los mencioné en Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que sufrir un proceso para empezar a entender lo espiritual en la palabra de Dios. Compra la verdad y no la vendas. ¿Y cuál es el precio que les mencioné en la mañana que debemos de pagar para comprar la verdad de la palabra de Dios? Nomás venirnos a sentar y ya. Pero a muchos se les hace bien caro. Hay una hora de mi vida, no. ¿Cuál fue la instrucción que dio las vírgenes prudentes a las insensatas? Vayan y compren aceite para ustedes. Que compremos entendimiento de la palabra de Dios, adquiramos conocimiento de la palabra de Dios, lo espiritual que está en ella, sufriendo una transformación. Es un proceso espiritual que lleva tiempo y que necesita ser disciplinado, correr con paciencia, estudiar la palabra de Dios todos los días de una forma espiritual, responsable. Vean lo que dice 1 Corintios 13:9. 1 Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ¿qué es esto? La madurez espiritual, la estatura espiritual, mente de Cristo. Dice, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 11, viene un ejemplo natural para explicar el proceso espiritual. ¿Estamos? Viene un ejemplo natural para explicar el proceso espiritual. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. ¿De qué está hablando? ¿De la biología humana? No, del proceso espiritual. Cuando era niño, pensaba como niño, dice, cuando era niño, hablaba como niño espiritual. Y hay muchos que tú les preguntas el día de hoy, jóvenes, que todavía son niños espirituales, hermanos que son bebés espirituales. Oye, les preguntas algo y te contestan siempre con la peor respuesta. Hablaba como niño. Y luego que dice, pensaba como niño. No me saludó, es que me tiene envidia. Me volteó la cara, es que me tiene mucha envidia este hermano. Y el otro ni, como decimos aquí en México, bueno, no te hace caso pues. No te hace caso, ni te halla en el mundo. Y tú ya inventaste, pensabas como niño en las cosas que ya deberías de tener un pensamiento mayor a la estatura de Cristo, a la mente de Cristo. Y luego dice, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Y en el versículo 12 continúa explicando este proceso espiritual para madurarlo. Continúa explicando. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces, ¿cuándo? En la madurez. Veremos cara a cara a Cristo. Es decir, a Cristo formado en nosotros. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Tú quieres ver a Cristo? Voltea con el que está a tu lado. Cuando madure espiritualmente, vas a ver a Cristo. Y hay personas ya maduras en Cristo, yo conozco. Ahí vas a ver a Cristo y algunos dicen, no, Chuy, no.
Y está hablando de un proceso espiritual. Muchos jóvenes y muchos cristianos estudian la Biblia por diferentes motivos. Algunos lo estudian por arqueología, no está mal. Por contexto político de la Biblia, no está mal. Por contexto social, pues no está mal. Pero ese conocimiento terrenal no los salvará ni los llevará a una madurez espiritual. Pocos estudian la Biblia para poder llegar a entender lo espiritual que se encuentra en ella. Pocos. No importa tu nivel de educación terrenal. Los discípulos eran hombres ordinarios, eran pescadores. Vean lo que dice en Marcos 1:16. Eran hombres ordinarios, pero Dios a ellos les abrió el entendimiento. Marcos 1:16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y aquí vemos que tenían un trabajo ordinario, un oficio, y dejándolo las redes le siguieron. Y ellos guiaron a la iglesia temprana. Dios los tenía en una constante, los estaba discipulando, en un constante entrenamiento, porque ellos iban a guiar a la iglesia temprana. ¿Y ellos qué eran? ¿Maestros de Harvard? No, ¿verdad? ¿Qué eran ellos? Pescadores. Eran pescadores. Pero ¿cómo se sentían los fariseos? Yo conozco la ley. Me sé de memoria los 613 mandamientos que están en la ley. Es que si saben que no nomás son los 10 mandamientos, ¿verdad? Eran 613 leyes y mandamientos. Se lo sabían y se sentían. Pero ¿cómo eran los discípulos? Eran pescadores. Dios no está impresionado con cuánta educación terrenal tengamos. No está impresionado con eso. Y lo dije en la mañana, lo vuelvo a decir, no está impresionado con cuántos libros de teología hayamos leído. Dios no se impresiona de eso. Dios quiere darte lo espiritual que está en la palabra de Dios, y que entendamos lo espiritual. Y más ahora que tenemos estos ejemplos, debemos ser entendidos, humildes, para que Dios nos revele más. Vean Lucas 10:21. Y si alguien me dice: entonces Chuy Mariscal dice que está mal leer esos libros. No, no estoy diciendo eso. Lucas 10:21 muestra la condición espiritual de lo que les estoy hablando. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Quiénes? Los que anhelamos la leche espiritual. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué dice la Biblia? Al altivo y al soberbio, ¿cómo lo mira Dios? ¿Quieres que Dios te revele más del lenguaje espiritual, de las verdades de la palabra de Dios? Tienes que hacerte como un niño. Si no te haces como un niño, no entrarás bajo el gobierno, el reino de Dios. No entrarás, no podrás. Si no te haces como un niño, como humilde, anhelante del alimento espiritual. Existen muchos que saben todas las palabras, lo dije esto en la mañana y lo vuelvo a decir, que saben todas las palabras que Jesús dijo, pero pocos quieren comprender qué es lo que quiso decir. Muy pocos. Ahora vamos a Mateo 13:10. Mateo 13:10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Saben por qué? Por su orgullo. Mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, y quiere más conocimiento de las verdades de la palabra de Dios, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, y no quiere más, o quiere saberlo todo, que aún lo que tiene le será quitado, lo va a perder, no le va a servir. Y luego dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
¿Por qué les hablaba por parábolas? ¿Cómo iba a recibir la nación de Israel lo espiritual si no entendía con lo natural? De la misma forma es para nosotros. ¿Queremos entender las verdades espirituales? Tenemos que pedirle a Dios que nos revele cómo es que está escrita su palabra, con ese lenguaje espiritual. Y si tú quieres más de su palabra y tú eres humilde, Dios te va a dar más. Velo en Mateo 25, 28. Si tú eres humilde, Dios te va a dar más. Hay algunas cosas que quizás sepas, quizá otras no, quizá otras las estás estudiando, está bien, pero ruégale a Dios que te dé más discernimiento y entendimiento de su palabra. Dice Mateo 25, 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. ¿De qué está hablando? Pues no, que Dios es justo, sí. ¿Y de qué está hablando aquí? De cosas espirituales. Le dio la ley a la nación de Israel, le dio un talento y lo escondió en la tierra, le regresó los mismos rituales. Pero a nosotros Dios nos dio 3 talentos, 5 talentos y le regresamos fruto de obediencia al Señor, frutos espirituales. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y tendrá más. Vean lo que dice Mateo 21, 43. Para tener base para esto, en Mateo 21, 43 muestra esto mismo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué le está diciendo? El entendimiento de la ley, como ustedes la desecháis, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es dado ahora a quienes, a los que van a producir frutos de él. Y Dios nos da su palabra y te quiere dar más. ¿Cuántos están contentos con lo que saben de la Biblia? Bueno, más bien no me expliqué la pregunta. A lo mejor fue un poco capciosa. Más bien quise decir, hermanos, yo estoy contento con lo que Dios me ha dado. Más bien quise decir, ¿cuántos ya están conformes con lo que saben de la Biblia? Más bien eso quise decir. Yo no estoy conforme. Quiero saber más. Quiero entender más. ¿Contentos por lo que Dios nos ha dado? Claro. ¿Conformes? Yo no. Yo quiero saber más. Y aquí vemos cómo el reino de Dios, está hablando que del gobierno de Dios, discernimiento, entendimiento de las verdades espirituales, fue quitado de ellos y dado a gente que produzca frutos de él. Ellos convirtieron la ley pues en tradiciones de hombres. Y eso es lo que enseñaban, no entendían lo espiritual. Y Dios, el día de hoy, que nos da su palabra, nos está preparando para recibir más, hermanos, jóvenes, para tener más entendimiento de lo que significa su palabra, para que nosotros veamos cuál es el estándar, la estatura de Cristo. Dios está preparando nuestros corazones para recibir más de su palabra. ¿Y saben para qué? Para que nos convirtamos también en lo que dice Hebreos 12:1. Vayan a Hebreos 12:1. Para convertirnos en lo que dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Debemos de convertirnos en lo que ahí dice. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cómo que convertirme en uno de ellos? ¿A qué te refieres, Chuy? Sí, nos tenemos que convertir en esta grande nube de testigos. Vean lo que dice Marcos 13:26. Marcos 13:26. Dice, entonces, ¿lo tienen? Verán al Hijo del Hombre que vendrá ¿en dónde? En las nubes con gran poder y gloria. Que Dios nos abra el entendimiento ahorita, hermanos. Comprendamos un poco más de su palabra. Hebreos 12:1 nos habla de teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y lo vemos en Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Oye, pero en el desierto de Sonora no hay ni una nube, Chuy. Espérense. ¿Estas nubes de dónde son? Vean Marcos 14:62. Marcos 14:62.
Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿De dónde son estas nubes? Del cielo. ¿Del cielo a qué se refiere? Efesios 2:6. Efesios 2:6. ¿Del cielo a qué se refiere? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? Nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Que Dios nos ha hecho formar parte de la familia espiritual. Eso significa. Nos ha sentado en lugares celestiales, significa que nos ha hecho parte de la familia espiritual, del Israel espiritual. Y hay una nube que está mencionada en Hebreos 12:1. ¿Quiénes son? Los que vemos en la lista larga de Hebreos 11. Algunos les llaman los héroes de la fe. A mí me gusta llamarles los justos del Antiguo Testamento también. Me gusta llamarles así. Que ellos se convirtieron en la grande nube de testigos. Lo que dice en Hebreos 11:13 es lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos, Hebreos 11:13, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, ¿cuál? Celestial, ¿verdad? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, la terrenal, ciertamente tendrían tiempo de volver, pues iban a morir. Y luego dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué es esto? Una ciudadanía espiritual. Y ellos son mencionados en Hebreos 12:1 como la grande nube de testigos. Recordemos, la Biblia es un lenguaje espiritual. Y cuando Cristo tome a su iglesia de la tierra, nos convertiremos igualmente en esa grande nube de testigos. Y vean lo que dice Mateo 24:30. Mateo 24:30. Entonces aparecerá, Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo ¿sobre quién? ¿Ya dieron quién, sobre cuáles nubes va a venir? ¿Ya dieron? Las nubes del cielo, literales. Cristo va a regresar a la tierra sobre la nube que es su iglesia. Los que nos hemos convertido, aparejado en la grande nube de testigos. ¿En cuál nube va a regresar el Señor? Sobre su iglesia. Crezcamos en entendimiento de las figuras espirituales, para que no lo sorprenda un testigo de Jehová, que le digan: ¿cuáles nubes va a venir? En esas, mira, esa qué bonita nube, parece honguito. ¿Sobre cuál nube? La grande nube de testigos, los justos del Antiguo Testamento, y nosotros que nos vamos a aparejar. Somos los que nos vamos a convertir en la grande nube de testigos. Y vemos aquí: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿De dónde? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos dé más discernimiento de su palabra. Amén. Que Dios nos abra el entendimiento. Amén. Para que entendamos lo espiritual. Las nubes del cielo sobre las cuales Dios va a venir, va a ser su iglesia. Una figura espiritual. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque estas cosas las has escondido de los sabios y entendidos y las has dado a los humildes. El día de hoy aprendimos algunas cositas, Señor. Aprendimos algo más de tu palabra. Entendimos el lenguaje espiritual que está escrito en ella en algunos pasajes y te agradecemos, Señor.
tú vendrás sobre las nubes del cielo y esos vamos a ser nosotros, Señor, la iglesia. Los justos del Antiguo Testamento que están mencionados en Hebreos 11, Señor, la iglesia temprana y nosotros, Señor. Oh sí, Señor, estas cosas tú las has escondido de los sabios y entendidos, Señor, y las has dado a los humildes, porque así te agradó, Señor. Te agradezco, Señor, que nos revelas tu palabra. Yo te invito a que con tus manos levantadas, si gustas hacerlo con nosotros, le digas: Señor, muchas gracias por la revelación que me das en ella. Ahora entiendo los ojos, entiendo las nubes, la estatura espiritual, y tú estás dando cada día más discernimiento, Señor. Yo te agradezco, Señor, porque nos has dado en esta congregación y en muchas iglesias alrededor del mundo, has dado entendimiento de las cosas espirituales, y yo te pido, Señor, que me reveles aún más. Dile: Dios, dame tu palabra. Yo abro mi corazón, yo me humillo ante ti, Señor, y yo te pido, Señor, que me reveles más. Señor, entender las cosas espirituales me van a exigir más, y yo, Señor, quiero correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Yo quiero transformarme, Señor, también en esta grande nube de testigos. Y sobre esta nube, estas nubes del cielo, tú vas a regresar, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor. Muchas gracias por el discernimiento, por tu palabra. Revélame más, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué bueno es Dios.